Magín Díaz, economista, ex director de impuestos internos. Es un puesto odioso. Buenos días, bienvenido, licenciado. Bueno, gracias por la invitación. Aquí en mi rol de economista ahora. Es un puesto odioso, porque yo recuerdo que en algunos encuentros que tuvimos, donde creo que almuerzo y desayunos ahí desde los programas, ese es un puesto como odioso, como que cuando uno ve alguna comunicación de impuestos internos, otra vez. Bueno, son impuestos. Es una imposición. A nadie le gusta, pero bueno, hay que hacerlo y a veces hay gente que lo toma personal y no entiende que, bueno, la sociedad sin recaudación aceptable, pues no va a progresar. Pero no es un puesto simpático. Yo estoy leyendo ahora un libro sobre la historia de la tributación y hay muchas anécdotas de los recaudadores. Hasta atentados. Sí, en tiempos de Roma y en otras épocas de la historia, y es un trabajo complicado. Yo creo que aquí se ha avanzado mucho, la gente lo va entendiendo y también la gente consciente reconoce cuando se hace un buen trabajo. Yo recuerdo que en algunos encuentros le decía, pero por favor, no puede ser más simple, tantos impuestos, ¿cómo me pueden quitar dinero por adelantado cuando no saben lo que yo me voy a ganar? Y le decía también en un almuerzo, el Estado no se puede prevaler de su falta o hasta de su incompetencia. Como me puedes engañar, te lo voy a quitar por adelantado. Esa parece ser la premisa. Mira, eso tú lo dices por el anticipo. Sí, claro. Mira, han pasado varios presidentes y el anticipo sigue. Sí. Y han pasado partidos diferentes y el anticipo sigue. Y el PRM, pues el año que viene cumplirá 2 años y no ha podido revisar eso. En países con alta evasión, como es el nuestro, el anticipo pues juega un rol importante. De hecho, en muchos de los estudios que dieron sustento, vamos a llamar a la no reforma, consultores internacionales decían que debía mantenerse. Entonces, juega un rol de estabilizar los ingresos del gobierno. Tal vez hay que repensarlo para pequeñas empresas, medianas. Para las micro, pues lo ideal es que se acojan al régimen simplificado, que no deben pagar, no pagan anticipo. Pero yo creo que para las grandes empresas es algo con lo que vamos a convivir hasta que, bueno, el gobierno pues decida hacer algún tipo de cambio, para no llamarle reforma. Eso es terrible. Yo recuerdo que usted me decía, yo no hago las leyes, yo las aplico. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Licenciado, este tema de una reforma, perdón, se nos apuntó con el fusil. Todos gritamos y rechazamos. Cuando el soldado baja el fusil aplaudimos. Pero, ¿y ahora? Porque aquello que se filtró, que se dice que fue el gobierno, que no fue el gobierno, pero en fin, sirvió para medir y un rechazo de amplios sectores de clase media tremendo. También los empresarios se atrincheraron y, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pero yo digo, aplaudimos. Y lo que hay que recaudar, y lo que hay que buscar para planes sociales, y lo que se fue en pandemia, y el señalamiento de 67% del PIB en la deuda externa. ¿Cómo afrontar todos esos problemas si no hay reforma fiscal? Y si no la hubo ahora, da la impresión que se podría quedar para después del 24. Mira, el presidente habló y todos esos factores que tú dijiste, pues lo metió en su licuadora para toma de decisiones. Y me imagino que con su equipo de asesores políticos llegó a la conclusión de que no la quería hacer. Obviamente, es una época difícil. Estamos todavía en una pandemia, hay incertidumbre. Probablemente vamos a tener que convivir varios años con una pandemia, a pesar de los buenos indicadores que tenemos. Nos hemos recuperado. Pero el mismo gobierno ha dicho, aquí el gasto público no es alto, que eso lo refuerzan los organismos internacionales cuando vienen.
tal vez no nos gusta el gasto, es de mala calidad, de acuerdo a quien lo evalúe, evidentemente, pero aquí hay muchas necesidades que el gobierno de hecho las identificó en el documento que circuló. Correcto. Que hay que dar más dinero a la policía, a la salud, a la infraestructura, al agua, o sea, hay muchas necesidades que requieren dinero. Ahora el presidente dijo, bueno, no lo voy a hacer, y hay algo que yo creo que está muy claro, el gobierno está muy comprometido con la estabilidad macroeconómica. Correcto. O sea, ha puesto la estabilidad como su prioridad. ¿Eso qué significa? Que va a bajar el gasto, entonces, para ajustar, como lo ha hecho este año. Este año yo creo que va a pasar muy bien, yo creo que ha sido un buen año en términos macroeconómicos, fiscales, pero a partir de en 1 o 2 años, pues se va a sentir esa presión de que más demanda de la población, de servicios de salud. ¿Por qué 4% a la educación y por qué no le damos 2 o 3 puntos a salud, por ejemplo? La policía con esos salarios que tiene, o sea, hay muchas demandas y tú lo vas a ver. Esta semana el presidente de la Junta Central Electoral dijo, tengo un déficit de 700 millones. Entonces, el gobierno yo creo que va a apostar a sobrevivir, puede sobrevivir sin una reforma. Yo escribí hace varios meses un artículo sobre eso. Ahora, con restricción del gasto. ¿Qué significa eso? Menos inversión, significa que la deuda no va a bajar mucho, va a bajar gradualmente, o sea, estaremos rondando el 60-65% del PIB de deuda consolidada, o sea... Eso es mucho. Ahora, el gobierno, la oposición se atrincheró y las principales fuerzas dijeron que no iban a aprobar, que no era momento de esto, que el gobierno estaba hablando, presentando números, entonces era contraproducente. El gobierno parece que toma una decisión política más que económica, pero hay compromiso, ya usted lo citaba, con el tema de la seguridad, que pasa necesariamente por aportar más dinero a la policía, el planteamiento de un ministerio público independiente tiene que ver con dinero también, y hay una serie de programas sociales que hay que profundizarlo. Entonces, ¿y cómo manejarse en esto? ¿Habría pesado más ese elemento político, la mirada hacia Colombia cuando se planteó la reforma? Sí, evidentemente una decisión política. Yo creo que el equipo técnico del gobierno ha estado muy claro en que se necesitan más ingresos, sobre todo por la cantidad de necesidades que hay. Solo por el hecho de que hay 2 partidas que se llevan la mitad del presupuesto. Intereses y gasto en educación es más de la mitad del presupuesto. Entonces, ¿qué margen tiene el gobierno para gastar? No tiene mucho. Y si tú quieres además bajar la deuda, pues tú necesitas más recaudación para fortalecer las finanzas públicas. Lo de Colombia, no ayudó. Yo creo que hay un antes y un después. Fue una reacción mala, hay que ver si había otros factores. Y la pandemia que no ha terminado. Aunque nos hemos recuperado bien, estamos aprendiendo a vivir con pandemia. Fíjate que ahora estamos en medio de otra ola. Y ya algunos funcionarios han insinuado, si esto sigue aumentando, tal vez habrá que poner algunas restricciones. El gobierno ha hecho una de las mejores campañas de vacunación del mundo, pero hay un porcentaje de la población que no quiere. Entonces no llegamos al famoso 70. ¿Qué puede hacer el gobierno? Ponerle una pistola a la gente. Y hay que ver después cuánto tiempo duran las vacunas. Y por eso también la oposición dijo, no, este no es el momento. Ahora, es mejor momento que si llega una crisis. Exacto. Entonces, nunca hay un momento ideal. O sea, hay reformas que se han hecho en medio de crisis, como la del 91, 92. Aquello fue terrible. La del 2004, en medio de la crisis bancaria. Y antes, en el 2003, ya se habían aumentado los impuestos. Y hay otras que se han hecho en momentos que no hay crisis, como en el 2006 o el 2011. Por ejemplo, que no había crisis detonada, había algunos elementos de preocupación. Entonces, ahora ahí viene la parte política. Y ahora tenemos las redes sociales. Que redes sociales junto con
una clase media que ahora es muy grande en el país. ¿Por qué? Y yo lo he dicho en anteriores ocasiones, o sea, digamos los economistas o los que hacen políticas públicas, el tema de la pobreza más o menos lo resolvieron. ¿Cómo? Al momento de hacer una reforma, vamos a darle transferencias, programas sociales. Hacemos una reforma, eso tiene un costo para un grupo de la población, pero los compensamos. Ya no es problema. Los ricos nunca deben ser problema porque siempre pueden pagar más. Y no se pensaba en clase media hace 20, 30 años. Primero era pequeña y segundo no tenían esa vocación de hablar, de discutir, de salir a la calle o las redes sociales. Pero ahora el gobierno trató de resolver problemas en su propuesta y dijo, no, vamos a hacer una reforma, pero vamos a compensar al 40% más pobre. No al 20 ni al 30, al 40% de la población más pobre. Sin embargo, la clase media salió y dijo, no, a mí tú no me vas a poner más impuestos. Tú me dijiste que había un derroche de gasto. Entonces, pandemia, clase media, redes sociales, o sea, para un político ya no es lo mismo hacer una reforma. Y eso es lo que el presidente tiene que haber evaluado. Licenciado, se ha tipificado como una rabieta lo que hizo el Senado de la República, eliminando todas las exenciones. Ahora, ¿hasta qué punto? Porque cuando uno examina detenidamente algunas, uno dice, bueno, hubo un estímulo para tal o cual sector vinculado al turismo que ya arrancó, debió arrancar, ya hasta qué punto necesita ese financiamiento, ese estímulo. Tal área, una segunda casa, o sea, parecería que hay elementos de donde tomar, al margen de esta rabieta que los senadores han dicho que la van a mantener, aunque podrían desmontar algunas. ¿Usted de dónde tomaría? ¿Qué usted entiende que se puede buscar ahí en ese amplio escenario de más de 200.000 millones? Mira, no hay duda de que fue una rabieta y no se hace así, o sea, tú quitas todas las exenciones al mismo tiempo. Yo creo que hay que sentarse, que era la idea de un pacto fiscal. Exacto. Y se habló mucho aquí de la reforma del 92, se habló mucho este año. Bueno, ¿cómo se hizo esa reforma? Se trajo a los principales expertos mundiales en redacción de código tributario, el mayor experto mundial en ITEVI, que era el profesor Jenkins, el mayor experto mundial y su equipo en impuestos sobre la renta. Vamos a ver las exenciones. O sea, se vio todo durante 2 años, un equipo coordinado por el PNUD con economistas independientes, abogados tributarios. De hecho, la contraparte de los extranjeros estaba en el PNUD. Estaba el Jaime Aristi, el economista, había... Andy. Andy creo que no. Estaba Jaime, Héctor Giuliani y tributarista dominicano, abogado. O sea, y se trabajó 2 años para estudiar impuesto por impuesto, sector por sector. Entonces ahora, bueno, ¿qué sectores queremos incentivar? El turismo te va a decir, estamos en una pandemia, espérate, la crisis más grande de la historia me la va a quitar ahora. Exacto. Entonces, Proindustria, ¿qué te va a decir? Pero tú le acabas de dar a la frontera 30 años más, hasta el 2050. Me acaba de aprobar mi ley hace 6 meses y ahora me la va a quitar. Entonces yo creo que esos mensajes, vamos a llamarle mixtos, pues confundieron al empresariado. Yo creo que había que hacer un trabajo más tipo pacto fiscal, sentarse. No es fácil, el gobierno al final iba a tener que tomar decisiones porque no es verdad que se iban a poner de acuerdo todos los sectores. Con el ITEVI, vamos a ver, de esos 200 y tantos mil millones de que se habla de exenciones, un poco más de la mitad es ITEVI. Es difícil entrar al ITEVI porque... Sí, hay mucha de comida. Claro, hay canasta básica, claro, pero también hay que reconocer que hay muchas exenciones. Entonces yo creo que el gobierno tenía que sentarse, escuchar más. Tal vez se fue por la vía, mira, un pacto no es posible, eso va a tomar 2 o 3 años y yo necesito recaudación ahora. El tema es que quedamos, digamos, en un peor escenario. Un gobierno que sabemos que necesita recaudar más, pero entonces ya tomó la decisión
de, digamos, hacer cualquier ajuste por el lado del gasto. Entonces, ese va a ser el gran debate. Yo sí creo que ahora mucha gente contenta, pero en 1 o 2 años, pues eso se va a ver. Por ejemplo, yo creo que se van a deteriorar algunas instituciones porque le van a recortar su presupuesto. Va a haber demanda del Poder Judicial, de la UAS, del Tribunal, de la Junta Central, entonces de la Cámara de Cuentas. Entonces, bueno, el gobierno va a tener que definir prioridades y ver en qué gasta. Pero ¿no podría el gobierno ir, además de esa disminución del gasto, como usted refiere, es sumamente riesgosa y paralizante para un gobierno de cambio que generó muchas expectativas en segmentos pobres del país, que habló de aumentar esa ayuda condicionada, la tarjeta, de seguir aumentando el dinero que se da en tarjeta, etcétera. Parecería muy arriesgado ahí, no se puede hacer reforma por decreto, pero habrían algunos escenarios, algunos espacios que el gobierno, además del ahorro, pueda ganarse algún dinerito con alguna tasa, con algunas situaciones que pueda reajustar por ahí. Bueno, este año las recaudaciones van bien, porque se hizo una amnistía, se negociaron adelantos de impuestos con la banca y con la Barringol. A mí no me gustan en situaciones normales, pero en medio de una pandemia tú no puedes criticar eso. Claro. Y las recaudaciones van bien por eso y una economía que está creciendo. Entonces, digamos que este año, entre amnistía y adelanto, ha habido un ingreso adicional. Entonces, bueno, la DGI y la DGA ya el año que viene, sin amnistía y adelanto, van a tener que implementar medidas administrativas, combatir la evasión, ver las valoraciones en aduana, por ejemplo. O sea, hay una serie de cosas que siempre se pueden hacer y hay medidas tributarias que no necesitan aprobación congresional y el gobierno, pues yo creo que va a estar tocando esas medidas. ¿Qué cosas más o menos? ¿Alguna idea? No, sí, yo tengo mucha idea. Yo trabajaba en eso. Por ejemplo, cobrar Litevia a las plataformas digitales. Eso no necesita aprobación congresional porque es simplemente llegar a un acuerdo con las plataformas, que eso desde hace 2 años se está en conversación con ellos cuando yo estaba allá y me imagino que la nueva administración siguió. Eso es cobrar a Netflix, exactamente, Airbnb. Eso es algo que no necesita aprobación. Ya está aprobado, por ejemplo, el impuesto a la circulación vehicular desde el 2012 y no se aplica. ¿Qué es lo que pasa? Mira, ¿Cuál es? Bueno, los que venden vehículos. Mira, cualquier impuesto va a tener ventaja y desventaja. Ahora, yo creo que es bien injusto que un Toyota Corolla pague lo mismo que un Maserati en el impuesto anual, paga 2.200 pesos. Entonces, bueno, la idea de ese impuesto es, bueno, si tú tienes un Maserati, un Ferrari, pues tú vas a pagar 30 o 40 mil pesos al año, depende del valor. Pero, bueno, no ha sido posible. De hecho, en este gobierno tampoco lo ha congelado su aplicación. Pero hay medidas, se pueden indexar algunos impuestos que no se han indexado en los últimos años, como manda la ley, como el de los combustibles, el mismo marbete. O sea, hay medidas, además, obviamente, de seguir combatiendo el fraude y buscando en sectores donde hay mucho incumplimiento tributario. Escudriñando. Exactamente. Bueno, vamos a comerciales. En breve regresaremos con Magín Díaz, economista, exdirector de Impuestos Internos. Continuamos este encuentro extra con Magín Díaz. Siempre lo citamos como ex director de Impuestos Internos, pero también de muchos años, de una gran experiencia en el Ministerio de Hacienda. Licenciado. Y en el sector eléctrico estuve también. En el sector eléctrico, por ejemplo, ya que usted lo menciona. Y que tuvimos una conversación hace unos días con Circe Almanzar. Y ella decía, bueno, se va a sincerar la tarifa, pero nosotros no vemos, decía ella, firmamos un pacto eléctrico, pero no vemos
que te estén desmontando gastos en el ámbito eléctrico. No vemos lo que se ha consignado, y por el otro lado ya entra lo relativo a sincerar, a desmontar una serie de subsidios cruzados que hay por ahí. ¿Usted cómo ve esto, este planteamiento y lo que está ocurriendo? Bueno, el sector eléctrico se puede llevar el programa entero. Ya en noviembre sí entró, vamos a llamarle esa convergencia de la tarifa o sincerización, que en la práctica es un aumento. Es gradual. Por ejemplo, la tarifa promedio creo que aumenta 1.4%, algo así. Para algunos es más bajito que eso, para otros consumidores va a ser 3%, 5%, o sea, varía. Y eso se va a hacer durante 5 años. Entonces el próximo aumento, digamos, va a ser en enero y trimestral a partir de ahora. Era en octubre que debía empezar, pero empezó ahora, y en enero pues la superintendencia va a volver a publicar las nuevas tarifas para que en 5 años la tarifa pues converja a algo parecido a una tarifa ideal. La realidad es que la tarifa, aunque la gente siempre piensa que todos los meses le sube su cuenta de electricidad, tiene de 10 años congelada. Esa es la realidad. La última vez que se aumentó fue en el marco de un acuerdo con el FMI en el 2011. Es la factura lo que varía mensualmente, sí, no la tarifa. Exacto. Puede ser que tu consumo aumente y la gente entiende que fue que le subieron la tarifa. A veces aumenta la factura estando la casa cerrada. Eso es raro, eso ahí habría que ir a protestar a Protecon, que es la institución que se encarga de eso. Entonces, eso se acordó en el pacto eléctrico. Eso es uno de los problemas, sin duda, vamos a llamarle un problema del país, que tú tienes, que suben los combustibles de generación y la tarifa congelada. Entonces tú tienes un problema financiero. Claro. Eso explica gran parte del problema, como también lo explica el robo de energía, las pérdidas. Entonces hay que atacarlo todo. Lo que uno no entiende, digamos, déjame hablar en mi rol de académico, de profesor. Cuando tú lees los informes de hace 50 años del Banco Mundial y del FMI, lo que te hablan es del problema eléctrico, de las pérdidas, de la tarifa congelada, que Balaguer no dejaba subir la tarifa, que había mucho robo. Entonces, tristemente, pues en 50 años no se ha resuelto el problema, se ha intentado. Entonces, yo creo que hay que apoyar el plan del gobierno. Yo creo que el presidente por lo menos ha hecho algo bien. Cuando él cree que alguien no funciona, lo quita. Eso es bueno. Entonces eso es bueno. Él sabe que tiene un problema y que, bueno, no podemos vivir permanentemente con esto. Es un reto. Ahora también hemos tenido mala suerte. Porque yo entiendo que se tomó la decisión de hacer una planta de carbón. El carbón tenía 50 años que no subía el precio. O sea, es el combustible más estable. ¿Y qué pasó este año? Se ha multiplicado por 5. Creo que pasó de $50 a más de $200 la tonelada. Entonces, nos salimos del petróleo para hacer una matriz más de gas natural, carbón y renovable, pero el gas natural también ha subido muchísimo. Entonces, hay un problema financiero mundial, en gran parte también importado. Nunca había aumentado así, o muy raras veces, el gas natural. El carbón muy raro que haya subido. Entonces, nuestra matriz depende en gran parte ahora de gas natural y carbón. O sea, hay un problema mundial que nos está afectando, pero hay un problema también histórico de robo de energía y eso. Entonces, es un problema muy complejo. Yo nunca cometo el error, como una vez alguien dijo, eso se resuelve fácil. Y Balaguer lo puso. y no le fue bien. Entonces, pero la realidad es que son muy pocos países los que viven con una crisis permanente. Eso sí hay que superarlo, y esa era la idea del pacto eléctrico, que todas las fuerzas políticas y sociales pues trataran de consensuar lo más posible y bueno, vámonos por un camino. Yo creo que en parte tal vez lo que dijo Circe, que no le escuché, pero tal vez pensaban que rápidamente esto se va a resolver, y esto es un tema gradual. Por ejemplo, Edenorte y Edesur antes de la pandemia ya tenían las pérdidas más o menos en 20%. Tomó años llegar ahí,
pero ya es 20. Si tú sigues ese camino, pues en 6, 7 años deben estar ya entre 10 y 15 o en 15, que es un valor, digamos, razonable. El tema es que vino la pandemia, se empezó a dar más energía y entonces en algunas de las distribuidoras pues, ha aumentado las pérdidas. En parte porque se está dando más luz. Tal vez ahí el sector privado dijo, espérate, pues yo pensé que esto iba a bajar las pérdidas de una vez de un año a otro y magia no va a haber. Hay que salir a gestionar, hay que salir a cobrar energía, va a tomar tiempo y yo creo que el presidente lo tiene claro. Fíjate que puso a su principal ministro a cargo del gabinete eléctrico, al ministro Macarrulla. Así es. Buscó a Celso Marrancini, que tiene experiencia, o sea, es un hombre que no va a ir a hacer un disparate, sabe lo que tiene entre manos. O sea, él está tomando las decisiones, pero va a tomar tiempo. Usted acaba de mencionar dos empresarios de éxito en el sector privado y al gobierno se le ha dicho que es un gobierno de muchos empresarios. Y esto lo uno a una frase que suele escucharse mucho cuando se habla de reforma, que paguen los que pueden. Entonces, cuando se habló de esta reforma, hubo críticas en el sentido de que es difícil, porque es un gobierno de empresarios o con muchos empresarios. Entonces, ¿hasta dónde es posible concretar esa frase de paguen los que pueden, los que tienen, los que más ganan? En sentido general y en el contexto de la crítica que se le hace al gobierno por la presencia de empresarios reconocidos. Bueno, yo creo que una parte de la pregunta la respondió el mismo presidente y dijo que él consideraba el impuesto más justo el impuesto sobre la renta, pero que es más difícil de cobrar. Y esa es la experiencia. Siempre es lo que uno dice cuando hace la reforma, es lo que uno quiere. A mí me tocó recaudar, pero decía un profesor que fue de los que hizo el Código Tributario, un profesor de Harvard, el profesor Glenn Jenkins, y yo siempre digo esa frase: querer hacer del impuesto sobre la renta en América Latina el principal impuesto es equivalente a querer ir a la luna en bicicleta. ¿Por qué? Traten, pero es muy difícil. ¿Por qué? Por temas culturales, por temas institucionales, porque hay mucha corrupción en la región. Y él decía, ustedes verán, y lo hemos visto, él fue de los que ayudó a diseñar o rediseñar el ITEVI en el año 91, 92. El impuesto al consumo es más fácil de recaudar y hay que ponérselo a los ricos y ahí tú recaudas un poco más. Pero es injusto. No es justo, pero es cómo se ha resuelto más o menos ese problema. Bueno, vamos a recaudar con el ITEVI, tenemos más recaudación y podemos hacer transferencias para compensar. Ahora, eso no significa que no hay que intentar cobrarle a los que más tienen, pero son generalmente más sofisticados, o sea, es un trabajo. Entonces, la experiencia de aquí que tenemos es similar a la de América Latina entera. En América Latina se recauda más impuesto al consumo y menos impuesto a los ingresos. Pero lo que digo es eso, licenciado. Por un lado, yo lo podía tipificar de facilismo, ya usted está haciendo una explicación ya de América Latina. Y lo otro que yo citaba anteriormente era prevalece el estado de su falta. Como presumo que me puedes engañar, te cobro por adelantado. Y lo han hecho todos los gobiernos. Incluso uno ve que critica a este que está en la oposición cuando llega, lo hace y continúa esto. Pero ¿cómo no es posible? Usted que ha estado jugando, ha estado en el juego, ¿no? En el play, en el terreno. Que desde afuera uno dice muchas cosas. Con tanta tecnología, ¿cómo no es posible bajar esa evasión de ITEVIS que siempre se ha situado por encima del 40? No sé cuánto estaría ahora. Sí, está por ahí, hay veces que ha bajado un poco. Sí, pero ¿cómo no es posible? Con tanta tecnología, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el meollo? Aparte del elemento cultural. Mira, yo creo que a la administración tributaria hay que ayudarla, porque el sistema es complejo. Muchas exenciones, muchas leyes dispersas, muchos regímenes que conviven, eso por un lado. Pero ha habido reformas importantes, por ejemplo, la de los comprobantes fiscales ayudó mucho.
Ahora lo que seguía eso, que se empezó a implementar en mi gestión, es la factura electrónica. Y el nuevo director ha dicho, tenemos que irnos por ese camino. Y eso va a ser una gran revolución. Ahora eso va a tomar años, eso va a eliminar el papel. Todo va a estar en línea. Cuando tú emitas tu comprobante, la DGI lo va a saber al instante. Pero la DGI siempre tiene que estar haciendo cosas nuevas. Tenemos una administración, tanto de aduana como de impuesto interno, digamos igual o superior a la de la región. O sea, no son administraciones malas, hay tecnología. A partir del 2017 la DGI tiene mucha más información, tiene acceso a la cuenta bancaria y eso da información para tú, te ayuda a recaudar impuestos sobre la renta, para tú hacer cruce de información. Ahora es un sistema complejo que no ayuda, digamos, como dije, a la administración. Pero hay que usar la tecnología, hay que estar innovando. Nosotros, por ejemplo, dejamos también la trazabilidad de alcoholes y cigarrillos, o sea, el uso de la tecnología. Antes las bebidas tenían un sello, una cosa que venía de hace 100 años. Ahora es tecnología. Pero también hay que hacer gestión, hay temas culturales, hay desconocimiento de una parte de los contribuyentes. O sea, hay que ver muchas aristas. Es un trabajo difícil y también requiere una decisión política de bueno, vamos a combatir la evasión. Yo le hago énfasis en esto porque a mí me llamaron una vez hace muchos años, me dijeron, pero usted tiene un carro, entonces como que no lo encontramos no lo encontramos por acá. Y era un tema de nómina y de colocación de nómina allá. Y yo decía, óyeme, si está esto tan al centavo, si es tan riguroso, ¿cómo es posible que haya tanta evasión? ¿Cómo es posible que cuando se desmontan organizaciones criminales haya una situación de lavado tan amplio, con edificios, con apartamentos, con carros? Hace poco en Larva, Operación Larva, de repente hay una serie de situaciones que uno dice, ¿cómo es posible si al empleado, a la persona de ingresos bajos, medios, es al centavo? ¿Cómo pasan estas cosas? No, lo que pasa es que a los asalariados sí no tienen forma, esos son cautivos, se les retiene. Entonces Claro. aquí hay un buen sistema de retención. Pero fíjate cómo sí ya se están encontrando los casos porque se está cruzando la información. Antes eso no existía, hace 20 años, empezó, pero cada vez mejor. Cada vez ahora la DGI tiene la información bancaria. Eso ayuda. Espérate, tú no declaras impuestos, pero en tu cuenta bancaria moviste 1.000 millones de pesos. Eso antes, hace 4 o 5 años, no era posible, pero ahora sí. Antes, por ejemplo, había que tener una orden de un juez para tener acceso a cierta información. Ahora es más automático. Entonces, yo creo que se ha avanzado y la DGI tiene más herramientas. Tiene hasta las redes sociales estábamos utilizando para ver, bueno, cuál es el nivel de vida. Eso es un trabajo. Hay que notificar, hay que hacer el proceso. A veces hay oposición de sectores, porque todo el mundo quiere que cobren y eso, pero es al otro. Entonces es un trabajo y yo creo que la gente lo va entendiendo. La nueva administración del PRM tiene que continuar o hacer cosas innovadoras, utilizar la información y yo creo que la sociedad cada vez más, como lo dijeron ahora, espérate, no me suba las tasas, porque entonces tú le vas a subir la tasa al que paga. No, tiene que salir a buscar al que no está pagando. Entonces la misma sociedad va a empujar a eso. No es fácil. La verdad es que no es fácil. Y ese es el tema. Uno dice, bueno, yo estoy cautivo, yo estoy en un rango que me pueden capturar fácil, entonces, o sea, a buscar a los otros no me sigue aumentando, que no puedo más. Claro. Porque con esto de que nosotros tenemos 13, 14% de presión tributaria, no se aumenta, siempre hay dificultades. Pero también hay otro elemento de insatisfacción o en falta de los gobiernos de atender servicios.
Bueno, entonces, que es el huevo y la gallina. Sí, uno tiene que no buscar, te doy buenos servicios porque no recaudo mucho, pero no recaudo mucho. O sea, lo que sí, mira, no hay duda de que la presión tributaria acá es baja. Es el monto de a veces 13, a veces 14. Ahora, ¿qué pasa? Es un promedio. Para uno es 0, para otro es 5, para otro es 40. Y cuando tú haces el promedio te das 14, a veces te ha dado 15. Entonces está muy mal repartida. Y el ministro Macarrulla lo dijo. Espérate, aquí lo que pagan históricamente son 4 sectores. O sea, el gobierno ha sido valiente. No fue falta de valentía. O sea, el mismo presidente, que yo nunca lo hubiera puesto a hablar, dijo, aquí hay que quitar los incentivos al turismo. Es más, yo invierto en ese sector, no se necesita. O sea, el gobierno sabe cuáles son los problemas, pero la dinámica es compleja. Y se me olvidó responder lo que tú me dijiste de que hay empresarios. Mira, yo creo que eso no tiene que ver porque ellos están conscientes. Yo creo que hay funcionarios muy competentes. Sí. Y tal vez los cambios en ese sentido son buenos porque ven las cosas de otra forma. El ministro Macarrulla dijo ayer en una entrevista, bueno, hay curva de aprendizaje, pero realmente teníamos varios años preparándonos, que yo creo que ahí el presidente hizo algo, no sé si se había hecho antes, porque él conformó sus equipos con años de antelación. Correcto. Que era el gabinete presidencial, que lo coordinaba Lisandro. Sí. Entonces, yo creo que se prepararon y es bueno que vean de forma diferente los problemas, pues otro tipo de cosas. Yo creo que un buen gobierno pues debe tener miembros de la sociedad, miembros del partido, miembros de diversos sectores. Eso es lo que es un gobierno diverso, digamos. La simplificación de lo que uno paga. Ese también era una queja cuando se le llega a plantear cuando era director. Que la pequeña, mediana, micro sepan algo simple. O sea, yo sé que tengo que pagar un 6%, tengo que pagar esto fijo y no tengan que agregar un gasto, asistirse de alguien para que le pueda cuadrar los números y uno sabe que es un dolor de cabeza. Eso daría tanta brega. Bueno, la solución para las micro, para el pequeño, es que se acojan al régimen simplificado. En el régimen simplificado, tú no tienes que mandar todos los formularios mensualmente. Tú haces 1 o 2 declaraciones al año y haces un par de pagos al año y ya. Esa es la idea. Ahora, eso hay que llevar educación tributaria, hay que convencer. Ahora, los sistemas tributarios son complejos en todo el mundo porque dependen de una dinámica política. O sea, una cosa es el sistema ideal que uno quiere hacer como un técnico, otra cosa es lo que va aprobando el Congreso, que aprueba exenciones, aprueba tasas, aprueba impuestos. Al final, bueno, tal vez el momento de modificar eso después de, ya nuestro código tiene más de 20 años, el código tributario. Hay mecanismos, la DGI trata de simplificarlo. Yo creo que cuando se generaliza la factura electrónica, pues eso va a tomar años, pero ahí se va a hacer más simple la declaración de los impuestos. El fortalecer, y si hay que cambiar régimen simplificado, a ver por qué la gente no se acoge, bueno, eso es una forma de ayudar. Usted que estuvo en DGI, ¿eso ocurre en otras partes del mundo? Que una dirección de impuestos internos esté bregando con Marbete, con la placa, todo ese afán, no. Y hacer publicidad para que va, eso es cosa horrible. Mira, no, eso no. El tema de vehículos generalmente municipal, eso muy pocas DGI tienen que ver con eso, y lo mismo que el impuesto a la propiedad. En la mayoría de los países son impuestos municipales que lo manejan las alcaldías u otra institución. Entonces, si a mí realmente no me gusta que eso esté en DGI, yo creo que a la DGI también le pasa como le pasó en su momento al Banco Central, que en los años 70, 80 hacían muchísimas cosas que no tenían que ver con la política monetaria. Como una institución bastante eficiente, bueno, vamos a meter más cosas ahí. Pero realmente una administración tributaria no se debe ocupar de los grandes impuestos y del sistema tributario en sí, no de estar dando licencias, cosas de esas. Regando con... Pero bueno, esa la ley le da esa función y hay que hacerlo lo mejor que se puede. Licenciado, muchísimas gracias. Cómo no, ha sido un placer estar aquí. Placer nuestro. Bueno, Magín Díaz, economista,
director de impuestos internos por varios años y muchos más años todavía en el Ministerio de Hacienda. Les reiteramos las gracias. A ustedes también, y el próximo sábado estaremos de nuevo aquí en otro encuentro extra. Pásenla bien.